Bueno amigos, arrancamos. ¿Con qué arrancamos? Con el primer podcast, el podcast número 1. ¿Y de qué vamos a hablar? La verdad es que no lo sé. Primero quiero agradecerle a las personas que están viendo esto, primero que nada, como ser el primer podcast. Y después quiero que puedan entender quién soy yo, por qué estoy haciendo esto y de dónde vengo también para que puedan conectar un poco con un poco sobre mi historia y un poco de quién soy justamente. Justamente hoy estaba pensando un poco en todo esto, en el proceso. Me junté con una persona a la cual, le presenté mi oportunidad de negocio, estuvimos charlando un poco y esa persona era una persona que me puso demasiadas excusas y una persona como escasa de recursos y me llevó a pensar un poco en la situación en la que yo estaba hace 4 años atrás y cómo trascendí en el tiempo y cómo soy una persona totalmente diferente a la que era hace 4 años atrás. Ahora, para que puedas entrar en contexto y para que puedan entender quién era yo hace 4 años atrás, te voy a contar de una manera muy breve y sencilla para no aburrirte. Igual, esto va a ser súper divertido, así que no creo que te aburras. Tengo 25 años, a 2 días de cumplir 26 años, estoy haciendo mi primer podcast. Honestamente, si me preguntás hace 4, 5, 6, 7, 8 o hace un par de años atrás, ni siquiera me imaginaba que podía llegar a estar grabando un podcast y aportándole valor a una comunidad, a un grupo de personas y demás. Pero hoy que todo se está dando, me encanta, me siento súper bien y me encanta poder aportar valor y es uno de los motivos por los cuales hago las cosas que estoy haciendo. Básicamente vengo de una familia común y corriente de padres separados. Viví un tiempo con mi papá, viví otro tiempo con mi mamá. Empecé la secundaria como todo, o sea, como cualquier persona común y corriente. En mi segundo año de secundaria ya empecé a tener algún que otro inconveniente, me cambié de colegio, fui a un total de 5 colegios, repetí unas 4 o 5 veces aproximadamente, de un colegio me echaron, de otro colegio me quedé libre y eso fue como la razón para darme cuenta de que el colegio no me gustaba para nada, no me gustaba sentarme a estudiar. Recuerdo que en ocasiones lo llamaban a mi papá porque tenía algún que otro problema con la preceptora o con la maestra o cosas así. Y me acuerdo patente en una de las reuniones que lo invitan a mi viejo a que venga a hablar con la preceptora o con la directora, no recuerdo bien qué era, pero era como la encargada del curso. Y cuando se sienta a hablar, yo me retiraba antes. O sea, la razón por la cual lo cita mi papá era porque nos retirábamos antes. Yo no había hecho firmar la nota de retirarme antes, entonces lo llaman a mi papá para que me venga a buscar. Y cuando viene se entera de que estaba a punto de quedarme libre de faltas. O sea, que me faltaban tipo 5 faltas para quedarme libre de faltas, como que había un límite de 50 faltas, 60 faltas. Muy bien, no lo recuerdo. Pero nos sentamos en una dirección, en un aula, no sé bien qué era, un estudio, en ese lugar donde están las directoras y los maestros se sientan a tomar café. Y nos sentamos con mi viejo y dice, bueno, la razón por la cual lo citamos es porque Agustín se olvidó de firmar el retiro anticipado y además queremos decirle que está a punto de quedarse libre de faltas. Y cuando le dijo eso, la maestra o la preceptora, no recuerdo qué era, mi viejo me miró. Me dijo, bueno, yo no te retiro, te quedás acá. Y se enciérrenlo en un aula y que se quede. No, mejor no lo encierren en un aula porque capaz que se distrae con el ventilador. Así que pónganlo a barrer el colegio. Y te cuento esto porque soy ese tipo de personas. O sea, creo que soy ese tipo de persona y que lo he cambiado a lo largo del tiempo, pero como que encuentro, no sé si soy una persona que se distrae demasiado rápido, pero sí encuentro sentido en demasiadas cosas y le presto demasiada atención a cosas que quizás son sencillas, pero que le encuentro un sentido mucho más allá de lo sencillo, digamos. Entonces, dejé la secundaria y la razón por la cual dejé la secundaria también fue por mi viejo. Si bien mi viejo es una persona que tiene una filosofía muy estructurada, pero que me enseñó demasiadas cosas, digamos, y aprendí demasiadas cosas, al igual que con mi vieja, lógicamente, pero son dos personas completamente opuestas. Pero ahora, ¿qué te estaba contando? Respecto a cómo dejé la secundaria, cómo me alejé del colegio. A los 14 años, o sea, cuando yo hice la transición del primer colegio al segundo colegio, que fue de mi primer año a segundo año, ya empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una fábrica de muebles y me dedicaba a teñir los muebles. Luego de ese trabajo tenía 13 años, literalmente 13 años y creo que ganaba 800 pesos argentinos por mes. Era una locura, pero yo estaba chocho, era el único de mis amigos que ganaba dinero por su propia cuenta, porque mi viejo nunca me daba dinero. Y mi segundo trabajo fue en una fábrica de paletas de pádel.
Tenía 13, 14 años aproximadamente, 14 años fue como ese periodo de 13 a 14. Empecé a trabajar en una fábrica de paletas de pádel y me empezó a llamar la atención la creación de un producto y cómo llegaba, por ejemplo, una resina, una tela, bueno, cómo se hacen las paletas de pádel, digamos. No les voy a explicar el proceso, pero a través de una materia prima sale un producto final, digamos. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención y me empecé a volar la cabeza con esas cosas, digamos. Entonces yo ya estaba trabajando, tenía mi plata y en un momento se genera una discusión en mi casa con mi viejo, porque mi viejo, como les conté, su filosofía estructurada. Nos sentamos a comer y me dice: Agustín, no limpiaste la casa, no sé qué fue, no sé qué fue lo que me dijo. Y en ese momento mi respuesta, que me salió como de adentro así, fue: bueno, papi, pero yo trabajo y estudio. Y me dijo: Agustín, si vos trabajás y estudiás, lo haces por vos, no por mí. Entonces yo le dije: perfecto. O sea que si yo dejo de estudiar, ¿es por mí y no por vos? Me dijo: sí, perfecto. Al otro día no fui al colegio. A las 10 de la mañana me llama mi viejo y me dice: ¿por qué no fuiste al colegio? Le dije: es por mí, no por vos, así como haciéndome el canchero. Me dijo: listo, ahora te vas a tener que dedicar a trabajar. Y ahí seguí trabajando en la fábrica de paletas de pádel. A los 17 años creo que conocí por primera vez el mundo del emprendimiento. Que el emprendimiento para mí, mi definición, no tiene nada que ver con el hecho de construir un negocio, sino que el emprendimiento es como, o sea, saltar a lo desconocido en cualquier ámbito. O sea, yo salté al mundo del emprendimiento cuando me alejé de la casa de mi vieja, porque en ese periodo pasé a vivir con mi viejo, hubo una ruptura ahí en que yo dejé el colegio, me fui a vivir con mi vieja nuevamente, y bueno, vivía con mi vieja, éramos como 6 en una casa con 2 habitaciones, y tomé la decisión de prácticamente irme a vivir solo. Yo en ese periodo de trabajar me había comprado una motito, que estaba chocho con mi moto, o sea, me llevaba a todos lados, pero tomé la decisión de venderla para irme a vivir solo. Y recuerdo que ahí empecé a conocer primero el mundo del emprendimiento, que te vuelvo a dar la definición de emprendimiento y me encanta definirlo de esta manera, que es como saltar de un precipicio sin saber qué hay debajo. Es como que de eso se trata, digamos. Si hoy estás arrancando en el mundo del emprendimiento, o si estás pensando arrancar en el mundo del emprendimiento, como que no tenés que esperar a que todo sea perfecto para comenzar, sino que tenés que comenzar con lo que tengas, y a medida que vayas en el aire vas a ir armando el paracaídas. ¿Sí me explico? Antes de hacerte mierda contra el piso, digamos. O sea, eso para mí es la definición del mundo del emprendimiento. Y yo, con 17 años, vendo mi moto, me junto con una señora de una inmobiliaria, veo un monoambiente. Un monoambiente es un lugar reducido donde está la cocina, la cama y el baño. Y le digo: bueno, sí, lo quiero, firmo contrato. Me dice: bueno, no puedo hacerlo porque sos menor. Consigo unos papeles de mi viejo, unos papeles de un amigo de mi vieja, firmo el contrato y me voy a vivir solo. Y todos me decían, ahí conocí la segunda parte del mundo del emprendimiento, que no era simplemente el hecho de saltar sin saber qué hay debajo, sino que me empecé a topar con los comentarios y las críticas. Venía mi tía y me decía: vos no vas a aguantar ni un mes viviendo solo, estás loco, ¿cómo te vas a ir de tu casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Fui al súper, me llené la alacena de fideos y con eso empecé a sobrevivir, digamos. A todo esto, en ese periodo, yo supe que vendía mi moto y estaba bien, empezaba a vivir solo, pero que necesitaba un trabajo estable. Entonces, antes de llenar la alacena y antes de firmar el contrato, me habían llamado en un momento para estar de prueba en una fábrica de ropa, en la cual honestamente me había ido súper bien, pero no tenían un trabajo fijo para darme. Entonces la persona que me dio ese contacto, se lo pedí y le empecé a escribir todos los días: necesito trabajar, ¿tenés trabajo? Me decía que no. Hasta que un día tomé la decisión de ir a la fábrica y preguntarle si tenía trabajo, contarle mi situación. Y fíjense la importancia de tener un sentido de urgencia. Mi sentido de urgencia era que yo tenía que sobrevivir. Ahora estaba viviendo solo, ahora tenía que pagar el alquiler, ahora tenía que comer. Ya no dependía de mi madre, ya no tenía un plan B, no podía volver a la casa de mis viejos, ya había vendido la moto, o sea, había quemado los barcos. Y les voy a contar a qué hace relación, voy a hacer como un paréntesis acá, a qué hace la relación el quemar barcos. En el libro de Piense y hágase rico, que es un libro increíble realmente de Napoleon Hill, en ese libro habla en un momento de quemar barcos. Quemar barcos hace referencia a una anécdota de Napoleón Bonaparte cuando lo mandan a conquistar una isla. No recuerdo bien cuál era la isla y no recuerdo de manera detallada, pero quiero que te quedes con el concepto y no con el detalle. Cuando a Napoleón Bonaparte lo mandan a conquistar esa isla,
le dicen que en esa isla había un total de 100 soldados. Entonces, Napoleón Bonaparte va con 3 barcos que cada uno tenía, por ejemplo, 50 soldados. O sea, eran 2 veces más, por ejemplo. Cada barco tenía 65 soldados, que sumaban un total de 200 soldados. Bien, llegan a la isla y cuando llegan a la isla se bajan de los barcos y chequean bien la situación. Se dan cuenta que en esa isla había más de 400 soldados. O sea que ellos no eran el doble, sino que los que estaban en la isla eran el doble. Cuando Napoleón Bonaparte se topa con esa situación, los llama a sus soldados, los pone a todos al frente y le dice: muchachos, vayan al depósito del barco, de las calaveras, no sé cómo le llamaban en ese momento, de las fragatas, busquen los bidones de gasolina, roceen, o sea, bañen los barcos de gasolina y préndanlo fuego. Todos empezaron: no, Napoleón, imagínense todas las voces ahí: no, este está loco, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó por su cabeza? Vamos a prender fuego, ¿y ahora en qué vamos a volver? Entonces empezó a escuchar: ¿y ahora en qué vamos a volver? ¿Y ahora cómo volvemos? ¿Y ahora? Dice: la única manera de volver es en bolsa muertos, o recuperamos la isla y nos volvemos en el barco del enemigo. Entonces la decisión que tomaron fue de quemar los barcos, ganaron la batalla y volvieron en el barco de los enemigos. Recuperaron la isla y eso hace referencia a quemar los barcos. Yo me fui a vivir solo y quemé los barcos. O sea, no tenía otra alternativa. De tanta insistencia y de tanto tener un sentido de urgencia de quemar los barcos, no me quedó otra que ir a insistirle a la persona que era dueña de la fábrica de ropa a que me dé trabajo. Y no le quedó otra que darme trabajo y empecé trabajando 4 horas por día. Hasta que me empecé a ganar los puestos, empecé trabajando en una fábrica de portatermo, nada que ver. De ahí me pasaron a una fábrica de ropa, de ahí me pasaron a una fábrica de sublimación, de ahí me pasaron a hacer un montón de cosas y de repente pasé de ser un pibe que con 17 años se había ido a vivir solo, que estaba mendigando trabajo, a ser encargado de personal. En esa fábrica de ropa trabajé aproximadamente unos 6 años. En ese periodo de estar trabajando en la fábrica de ropa pegué muy buena relación con mi jefe y me dio la posibilidad de poder crear mi marca de ropa, digamos. O no poder crear mi marca de ropa porque no fue esa la posibilidad que me dio, sino que me dio la posibilidad, bueno, un poco sí, pero no, me dio la posibilidad, digamos, de usar las máquinas, usar las herramientas. Entonces, no solo que trabajaba 12 horas en la fábrica de ropa, sino que salía de la fábrica de ropa y me quedaba a fabricar productos para mí. Pero ahí me empezó a copar algo y era que yo estaba creando algo para mí. Y ahí conocí como la segunda faceta del mundo del emprendimiento, que no era saltar del trampolín sin saber qué hay debajo, sino que era crear algo para poder comercializarlo, para poder monetizarlo de alguna u otra manera. Y ahí empecé a crear un producto que quizás en otro episodio, en otro podcast, encuentre ese producto y lo pueda mostrar para que ustedes lo puedan conocer. Pero era un basurero para autos. Un basurero que te dan en un lubricentro o en un lavadero de auto. Cuando lo llevas a lavar, te ponen un basurero ahí en la palanquita de cambio para que tires la basura. Bueno, pero estos eran facheros. O sea, eran basureros que estaban buenos, eran reutilizables, no eran descartables, digamos. Entonces, empecé a fabricar eso. Me empezó a ir bien, empecé a sumar productos, me empecé a quedar más horas, empecé a buscar la manera de crear una marca personal, empecé a aprender diseño en un programa de edición y todo eso me empezó a volar la cabeza, empecé a ganar dinero, me empecé a ser conocido con mi marca de ropa, empecé a invertir una banda de dinero en marketing, en publicidad, invertía creo que el 50% de los ingresos en stickers, en calcomanías y le daba a mis amigos que... Una de las cosas que nos encantaba hacer literalmente, que bueno, de hecho muchos de mis amigos lo siguen haciendo, es salir de joda todo el día, todos los días. Entonces yo le daba estos stickers, le daba como 40, 50 stickers a cada uno y a la salida del boliche lo pegaban en los autos, en los postes de luz. De hecho, hubo un boliche en el que pegamos tantas calcos que me llamaron un día diciéndome que por favor no pegue más calcos, me ofrecí ir a sacarlas, pero bueno, no aceptaron. Pero bueno, básicamente ahí arranqué con todo eso, con el mundo del emprendimiento, etcétera, etcétera, y se topó por primera vez en mi vida el primer libro de crecimiento personal, el primer libro de emprendimiento, el primer libro de finanzas, el primer libro que me hizo aperturar, o sea, aperturar mi mente al 100%, dejar mi ego a un lado y darme cuenta de que había un mundo ahí afuera que yo todavía no conocía. Ahí me topé con Padre Rico, Padre Pobre, el famoso libro del viejo chino hawaiano que vive en Estados Unidos y que te enseña
principios de finanzas. Ahí descubrí que las personas más ricas del mundo no intercambian su tiempo por dinero. Ahí descubrí que era un activo, ahí descubrí que era un pasivo, ahí descubrí que era el cuadrante del flujo del dinero. O sea, ahí entendí absolutamente todo. Es más, no me gustaba leer, así que no lo leí. Te mentí cuando te dije que lo leí. Lo escuché en audiolibro. Aún seguía trabajando en la fábrica de ropa y el escucharlo en audiolibro me permitió empezar a ver cosas que antes no veía. Mientras estaba en la fábrica me permitían usar los auriculares y recuerdo estar doblando remeras. Nos traía una pila de 3000 remeras de la costurera y había que doblar y embolsar remeras como si fuésemos un esclavo, solamente que no nos pegaban, nos pagaban. Pero básicamente similar a un esclavo con una pila de 3000 remeras y todos ahí, mis compañeros con cara de orto, doblando remeras y guardando remeras, y yo súper contento porque estaba escuchando una información que me nutría. Entonces ahí descubrí algo súper importante, y es que ese mundo, el mundo del crecimiento personal, el mundo de los audios, el mundo de los libros, era un mundo que yo antes no lo había conocido y que me estaba llevando a un mundo nuevo. O sea, es loco porque dentro de un mismo mundo había un mundo nuevo que yo no me atrevía a conocer. Porque muchas personas me habían dicho, bueno, si estás emprendiendo tenés que leer Padre Rico, Padre Pobre. Y desde mi ego, yo decía, yo no necesito leer un libro. A los 17 años me fui de casa, tengo una marca de ropa. ¿Para qué yo, Agustín Nicolás, voy a necesitar leer un libro? Si ya lo sé todo. Y ahí aprendí quizás uno de los primeros principios, y que es inclusive una frase que la tengo en mi estado de WhatsApp y que la puse desde el momento en que la entendí hasta el día de hoy, porque creo que me representa, y es: manténgase humilde, manténgase enseñable. El hecho de mantenerte humilde y entender solo sé que no sé nada, que creo que esa es un principio de Sócrates, si no me equivoco. No, bueno, estoy hablando al pedo en realidad porque no sé si es de Sócrates, pero es solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. Eso te permite estar en un estado de vacío y de recopilar información. Uy, y voy a aprovechar esto para decirte algo súper importante. La ignorancia, y vas a ver por qué hago referencia a esto, quizás no lo estés entendiendo ahora por qué te estoy hablando de esto, pero la ignorancia no es un estado de vacío, sino que es un estado de llenura. ¡Wow! Esto me explotó la cabeza cuando lo entendí. Y ahora te voy a explicar el por qué te estoy comentando sobre esto. La ignorancia no es un estado de vacío, sino que es un estado de llenura. Y esto sí creo que lo dijo Platón. Bueno, esto sí, lo dijo Platón. Si la ignorancia fuese un estado de vacío, vos le das la información a una persona y esa persona deja de ser ignorante. Pero allá afuera, el 95% de las personas son ignorantes, y por más de que le des la información, no dejan de ser ignorantes. Porque antes de obtener esa información, necesitan vaciar la mala información que tienen en su cabeza. ¡Wow! Me explotó la cabeza. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo te estaba comentando el hecho de mantenerte humilde y mantenerte enseñable. El mantenerte humilde y el mantenerte enseñable, el entender que no sabes nada, o sea, solo sé que no sé nada, que hay un montón de cosas que no sabes, te va a permitir a vos mantenerte en un estado de vacío y aprender un montón de cosas. Entonces yo ahí descubrí esa parte. Todo lo que no sabía. No me había dado cuenta de que había un montón de cosas que aún no conocía y que las estaba empezando a conocer. Y empecé en el mundo del crecimiento personal y conocí las redes de mercadeo, conocí la industria del multinivel, empecé a ganar dinero. Cuando entramos en pandemia, el mundo básicamente hizo una ruptura enorme. La gente empezó a buscar una manera de empezar a monetizar internet o de empezar a trabajar desde casa, y justamente en ese momento estábamos desarrollando un negocio de redes de mercadeo y me dio la posibilidad de crear un ingreso, de crear una comunidad muy grande, empecé a vivir experiencias, viajé a México, tomé mi primer vuelo, conocí por primera vez el mar, conocí a personas increíbles, empecé a leer una banda de libros, a escuchar audios, a asistir a eventos, ver videos, o sea, toda esa información me empezó como a elevar un poco más, y empecé a entender cada vez más que mi nivel de resultados iba a ser una consecuencia de la persona en la que yo me convierta. Entonces, si yo quería tener más resultados, tenía que elevar mi nivel de conciencia, tenía que convertirme en una mejor persona. ¿Y de qué manera yo podía convertirme en una mejor persona o elevar mi nivel de conciencia? A través de audios, a través de libros, a través del crecimiento personal, a través del desarrollo de habilidades, a través de la educación, a través de las personas, a través de las experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la razón
por la cual estoy hoy acá compartiéndote esta información, compartiéndote un poco sobre mi historia y tomando la iniciativa de iniciar con esta serie de podcast donde te voy a estar nutriendo y compartiéndote la información que yo consumí en este último tiempo, que eso es importante que puedas entender. No es información que solamente viene de mi experiencia, sino es información que he consumido de mentores, de personas con resultados, de eventos, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la cual tomé la decisión del día de hoy, lanzar esta comunidad, compartir la información con ustedes, es porque allá afuera, en las redes sociales, en los canales de información, en los medios de comunicación, hay tanta mierda, hay tanta basura y te enseñan tantas pelotudeces que nadie te comparte este tipo de información. Y entre tanta mierda que nazca una plantita, para mí es demasiado importante. Mi propósito es poder impactar de manera positiva en la vida de las personas. A través de esto, del aportar valor. O sea, mi objetivo no es que este video llegue a 1 millón de reproducciones ni nada por el estilo, a 1 millón de personas. Con que llegue a una persona y esa persona diga, wow, me siento identificado con la historia de este pibe, ya está, amigos. O sea, yo cumplo mi propósito. Luego, a través del apalancamiento, llegará a más personas, que eso lo hablaré en otra ocasión, el tema del apalancamiento y lo importante que es. Llegará a más personas, las cuales se sentirán identificadas y se van a dar cuenta, bien, que no necesitas ser un tipo que tenga dinero, un tipo que venga de una familia de la clase élite, un tipo que termine la secundaria, un tipo que termine la universidad, un tipo que tenga conocimientos, porque yo te hice un resumen de mi pequeña historia, pero vengo de una familia en la cual mi viejo es una persona que está en una buena clase económica, mi vieja es de clase humilde, de clase baja, y sin embargo nunca me puse un límite. Mi viejo nunca me dio una mano, mi vieja nunca tuvo para darme una mano, y sin embargo comencé en el mundo del emprendimiento. No tenía dinero porque vivía solo, administraba mal mis finanzas, entonces todo lo que ganaba lo utilizaba para sobrevivir. Si bien tenía una marca de ropa, pero no tenía dinero, y cuando me presentaron al mundo de las redes de mercadeo se me explotó la cabeza. Encontré la posibilidad de construir un activo financiero a través de ayudar a más personas a que hagan lo mismo que yo estaba haciendo. Una locura, encontré un negocio de apalancamiento que me dé la posibilidad de construir un activo financiero. Eso me empezó a explotar la cabeza. Ahora, yo tenía dos opciones, o sea, creo que la diferencia entre la gente, y esto lo dice Robert Kiyosaki, la diferencia entre la gente rica y la gente pobre es que la gente pobre encuentra una excusa donde el rico encuentra un motivo. La gente pobre puede decir, no tengo dinero, no comienzo en eso, no tengo habilidades, no comienzo en eso, no sé hablar, no hago un podcast, no salgo fachero en la cámara, entonces no hago un video. Y la gente rica dice, bueno, genial, no tengo dinero, comienzo en esto, no sé hablar, hago un podcast, no salgo bien, empiezo a salir bien. O sea, la diferencia entre la gente pobre y la gente rica es que la gente pobre encuentra una excusa donde la gente rica ve un motivo. Y creo que eso es súper importante poder compartirte el día de hoy. Y para no irme tanto de las ramas y que ya empiezo a hablar y empiezo a fluir, y también la idea de este tipo de podcast es que se trate de eso, o sea, de poder conversar con ustedes como si estuviesen acá viéndome y poder compartirles un poco sobre mi experiencia. Pero hoy quería compartirte un poco sobre mi historia de manera resumida para que te des cuenta que no importa de dónde vengas, amigo, amiga, o sea, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu situación económica. Yo era la típica persona que le mandaban a comprar papa y compraba batata. Una vez me mandaron a comprar carne, unos bifes de carne, una anécdota muy chistosa, pero me acuerdo que ahí se formó un patrón tan grande en mi mente porque mi vieja me mandó a comprar carne. Y cuando venía en la bici y traía la bolsa colgada del manubrio, agarro un pozo, se rompe la bolsa, se cae la carne al piso y me voy al vecino y le digo, por favor, ¿me das una bolsa que se me cayó la carne? Sí, me da una bolsa, pongo la carne, voy a mi casa, mi vieja arranca a cocinar, comemos y alguien muerde una piedra. Entonces empiezan a preguntar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y de repente salta mi hermano y me dice, ¿a vos no se te habrá caído la carne al piso? Y yo me empecé a poner muy nervioso y mi vieja me dice, sos un pelotudo, no servís ni para ir a hacer las compras. Y se formó un patrón tan grande en mi cabeza, amigos, que cuando a mí me hablaban del emprendimiento, me hablaban de los negocios, me hablaban de, qué sé yo, de hacer un video, de salir en redes sociales,
yo decía, no sirvo para nada, soy un pelotudo. Si bien no lo decía, pero dentro de mi subconsciente tenía grabado ese mensaje. Y he luchado con ese tipo de mensajes o ese tipo de patrones negativos que se formaron en mi cabeza a lo largo del tiempo, digamos, y lo he logrado romper a través del crecimiento personal y de demostrarme a mí mismo de que no soy un pelotudo y que puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. Pero yo era ese tipo de personas. Entonces, a lo que voy con todo esto es que no importa de dónde vengas, no importa si sos un pelotudo, quizás no sos bueno para ir a hacer las compras, pero sí hay algo en lo que sos bueno. Sí tenés un propósito, sí tenés una habilidad, sí tenés una misión. O sea, no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vas. Lo que importa es el camino que vas a transitar para conseguir eso que vos querés alcanzar. Y al fin y al cabo de eso se trata. Todos tenemos un sueño, todos nacemos soñadores, pero a lo largo del tiempo esos patrones, esos mensajes que vamos recibiendo nos van condenando a ir pensando cada vez más pequeño. Y una vez escuché una frase que es: si no subís el ingreso al nivel de tus sueños, vas a tener que bajar tus sueños al nivel de tus ingresos. Y eso es cierto en un cierto punto, pero también es que tu nivel, o sea, el nivel de tus sueños no es que está bajo por el nivel de ingresos que tenés. Porque cuando vos sos un pibe, cuando tenés 10 años, 8 años, 6 años, tus sueños son demasiado grandes. Cuando yo iba a la primaria y me preguntaban ¿qué querés ser cuando seas grande? Y quiero ser astronauta. Y al principio todos decían, wow, qué bueno, el Aus astronauta. Y a medida que empecé a crecer, me decían, boludo, ¿qué vas a ser astronauta vos? Neil Armstrong fue astronauta, viajó a la luna, pero es Neil Armstrong, no es Agustín Nicolás. ¿Cuáles son tus cualidades para ser astronauta? Y bueno, y razonando bien era como que sí, bro, o sea, ¿qué voy a ser astronauta yo? Si no sirvo ni para ir a comprar unos bifes de carne. Entonces, esos patrones me empezaron a condicionar y son los mismos que te están condicionando a vos el día de hoy. Por eso es que todavía no alcanzás el resultado que estás buscando. Si es que estás buscando un resultado, aún quizás no sabés ni siquiera lo que estás buscando, pero proponételo. O sea, proponételo, encontrá ese motivo, encontrá ese propósito, encontrá ese porqué. Recordá que todos nacemos con un sueño, todos nacemos con un deseo desde que somos chicos y queremos probar los primeros gustos de las cosas y nos morimos por saber a qué sabe la Coca-Cola, a qué sabe el chupetín. Eso es parte de un deseo, es parte de un sueño, pero a medida que va pasando el tiempo, esos sueños, esos deseos se van anulando. Entonces, este podcast, este video, esta serie, esta comunidad que estamos creando, te va a servir para recibir valor y para darte cuenta de que somos iguales y que vos y yo no tenemos nada diferente. Tenés mucho por hacer, tenés un gran camino por transitar y tenés una historia para contar que el mundo la debe escuchar. Entonces, no te pongas excusas, ponete metas. Las únicas excusas que te pones solamente son las que están en tu mente, no existen ahí afuera. Entonces toma la decisión de hacer lo que querés hacer, toma la decisión de hacerlo hoy con las herramientas que tenés y como te dije en un principio, a medida que saltes de ese trampolín y vayas cayendo, quizás vas a ir armando el paracaídas o vas a ir armando la colchoneta para aterrizar. Pero todo es perfecto y todo se va a ir acomodando en el aire para que cuando caigas esté el colchón ahí bien armado para que te dediques a descansar o a disfrutar o a relajarte simplemente después de haberte saltado en ese mundo del emprendimiento que es como el trampolín. Así que amigos, simplemente compartir mi historia, agregarles un poco de valor, que lo he hecho. El objetivo de este primer podcast o de este primer episodio, si bien no era agregarles una locura de valor, sino que me puedan conocer, que se sienten identificados, que conectemos con esta empatía y que se den cuenta de que yo no tengo nada diferente a ustedes. Ustedes no tienen nada diferente a mí. La única diferencia es que yo estoy grabando y ustedes me están viendo. Pero todos estamos listos para hacer grandes cosas. Y como dice Napoleon Hill, todo aquello que la mente del ser humano pueda concebir y creer, lo puede lograr. Así que amigos, estamos hechos para grandes cosas. Les mando un saludo y espero que les haya gustado este primer episodio.